Este es el primer foro que vamos a tener grabado y que vamos a tener aquí como invitados a Fabiola Rodríguez, tenemos a Osvaldo Alcántara y a Omar Gilbaja. Entonces, ellos hemos tenido experiencia participando en otros proyectos en conjunto. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en el hackathon de BBVA y estuvimos trabajando en un proyecto de educación financiera. Y en esta ocasión queremos platicar acerca de lo que son las interfaces o tailoring en los software. Entonces tenemos ahí algunas preguntas y cada uno vamos a ir dando nuestro punto de vista y irlo complementando, ¿sale? Ese es el objetivo de este foro. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es para ti una customización o personalización de software? Empezamos con Fabi, Osvaldo y luego Omar, ¿sale? Ese sería el orden para responder. Pues para mí es algo muy común y creo que es el agregar una funcionalidad totalmente personalizada de un software que ya exista, o bien el que se haga un sistema satelital fuera de lo que es la interfaz del software, a través de algún otro tipo de código, y se consuma parte de la información que el software original, o el ERP en este caso, Bueno, para mí la customización del software es, coincido con Fabi, es ampliar el scope del sistema, es agregarle nuevas funcionalidades para cubrir requerimientos u objetivos para los que inicialmente no estaba diseñado. Desde mi punto de vista pueden ser funcionalidades o a lo mejor también en la parte de datos, agregar nueva información en las bases de datos. Eso es lo que yo considero que es la customización. Reiterando lo que dicen, si realmente una customización es agregar una nueva funcionalidad, a veces no es una nueva funcionalidad, a veces, y es algo también muy común, agregar un colorcito, un botoncito, una etiqueta, y también se considera una customización. Sí, yo comparto con ustedes, para mí también una personalización es cuando se le tiene que adicionar algo al software que no viene de manera natural o que no es algo que hace de manera estándar y es una necesidad de negocio. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo crees que es conveniente y por qué implementar una customización? Yo creo que es conveniente cuando, en general, en un 80% el software cubre la necesidad de la empresa o del departamento, pero se requiere que tenga algo adicional, de manera que se conserve la funcionalidad original, pero con esta customización se cubre específicamente un requerimiento. Por eso hablo de que de todos modos siempre se debe de tomar en cuenta que por lo menos en un 80% sí está cumpliendo con lo que se requiere. De manera, el que hagas una customización que te represente o te vaya a sustituir más del 80% de tu ERP o software original, pues ya estaremos hablando de que estás entonces desperdiciando un recurso original, que es el de una licencia que compraste, por crear algo nuevo. Y creo que en ese caso se debería de volver a revisar si realmente es una customización lo que requieres o requieres completamente una sustitución o el eliminar alguno de los que ya estás usando para sustituirlo por otro. Yo creo que es necesario hacer las customizaciones cuando el sistema ya sea imposible de operar o que de llegar a los objetivos o cueste mucho trabajo hacerlo funcionar como el negocio lo requiere. Esa es una. Y por otra parte es pues cuando la dirección lo
lo decida, ¿no? De repente la dirección dice, no, sigamos funcionando como venimos trabajando, y entonces es cuando se empiezan a hacer softwares satelitales que empiezan a apoyar o a suplir las funciones que en teoría debería de tener el core. Creo que son las decisiones que se deben de tomar antes de hacer la customización. Si de plano ya no podemos operar y si tenemos la luz verde de la dirección. Yo creo que es importante hacerlas cuando realmente hay una necesidad que afecte a la operación. Siempre. Si no te afecta la operación, si es algo estético, si es algo, en muchas ocasiones a veces esto porque, oye, es que esto ya existe, pero me lo arroja en un Excel. Necesito verlo en algo que se parezca a un Excel. Oye, o sea, no vale la pena. No vale la pena porque tienes que realmente sacar un costo-beneficio de la customización. Pero, bueno, ahí ya depende de que necesite y cómo lo necesite. Sí, yo también estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. O sea, hay veces que hay que valorar, como dice Fabi, cuánto es el cambio, ¿no? O sea, si voy a cambiar más del 80%, pues entonces no es una customización, es una nueva herramienta lo que necesito. Y como dice Osvaldo, o sea, también hay que tomar en cuenta cuál es la visión del negocio, ¿no? ¿Qué dice la dirección del negocio? Ahora, lo que resalta Omar, ¿no? También hay que ver si realmente el costo-beneficio de lo que voy a implementar es redituable, ¿no? A veces, como dice, uno gasta más tiempo como desarrollador implementando algo que al final solo a lo mejor genera beneficio para una persona. Ahí no hay no hay un costo-beneficio real. Bueno, siguiente pregunta, vamos a ver. ¿Cuándo crees que no es conveniente hacerlas y por qué? Bueno, aquí yo creo que retomo un poquito lo que comentó Omar. No es conveniente hacerla cuando esto es solamente la petición de una persona para que se adapte a un proceso en específico o una tarea que la persona quiere realizar porque se le hace más sencillo, porque le gusta más la interfaz. A mí personalmente, muchísimas veces el usuario quiere que el software se convierta en una hoja de cálculo. Y claro que las hojas de cálculo tienen muchísimas ventajas porque es algo que puedes estar manipulando de manera muy rápida, puedes editar un campo, pero yo trato siempre de comentarles que una hoja de cálculo nunca va a ser y va a tener los beneficios de una aplicación. Yo creo que es primeramente eso, hacer el análisis de qué proceso específicamente está sustituyendo esta customización, a cuántas personas está beneficiando, qué tarea en específico está automatizando, o si, como te digo, es nada más el que se adapte a la forma de trabajo de una persona. Eso yo creo que es súper importante. Hay que tener también muy en cuenta cuando a lo mejor está, en mi caso, yo hago varias personalizaciones, customizaciones en las que prácticamente estoy mostrando la misma información que te muestra el RP, pero estoy eliminando o estoy ayudando a que varias licencias no se consuman. Eso se me hace ahorrando costos a pesar de que esté repitiendo una tarea que está haciendo el software, pero estoy eliminando costos al no consumir la licencia original del software. Muy bueno. Sí. Una disculpa por el ruido, perdón, es que están desayunando en mi casa y por más que les he dicho que, perdón, pero como les digo, no estoy solta, discúlpenme, ruido. No pasa nada, es normal en ese tipo de foros y situaciones. Sí, está bien. De hecho, yo creo que en algún momento... Pero bueno, yo también creo que esa pregunta en específico ya la respondió mal, la respondió muy bien. No tiene sentido que gastes recursos o
proyectos en una customización que al final no va a generar ningún valor agregado a la salida. No significa que no lo vayamos a hacer, ¿no? Igual y en una salida, en un proyecto que realmente genere valor agregado, pues le metes el cambio de etiqueta, o le metes el movimiento del botoncito, o el cambio de fondo, el de color de fondo. O abrir un proyecto para hacer una customización únicamente para cambios de formato, por decir algo, pues no le veo sentido y yo creo que ahí no aplicaría realizar una customización. Si no genera valor agregado, pues ¿para qué lo hacemos? Igual y aprovechamos un proyecto y ahí los metemos. Y retomando esta parte, o sea, realmente, y por los proyectos que me ha tocado trabajar, si algo no tiene valor agregado, no tiene sentido hacerlo. Ese valor agregado se tiene que ver tanto, digamos, económicamente, como en horas hombre, como en un beneficio a corto, mediano y quizás a largo plazo. Si solo es, repito, por algún capricho, por alguna cuestión de que, oye, te vas a ahorrar, no sé, quieres que te automatice el envío de un correo. Oye, pero es un correo, o sea, no tiene sentido que te lo automatice. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de, oye, ¿sabes qué? No sé, en mi caso particular, por ejemplo, entro y reviso tickets y esos tickets contestan, necesito enviar N correos al día. Entonces, ok, de acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ocupas un analista todo un día solamente para hacer una tarea repetitiva que muy bien se puede programar de otra forma y que ese analista realmente lo tienes que utilizar, valga la redundancia, en un análisis, no sea una persona robotizada haciendo un trabajito. Eso, ahí sí hay un valor agregado. Entonces, es como que determinar esa parte, y si no vale la pena, ni para qué meterse en rollos. Sí, creo que este punto quedó muy claro, ¿no? Pues, como siempre hay que buscar el costo-beneficio antes de implementar un cambio. Bueno, la otra pregunta es, ¿tú has realizado personalizaciones en algún software? Bueno, yo más sencillo hacerle una customización, un sistema satelital por fuera, porque no se necesita el consumo de licencias, o también porque el realizarlo dentro del ERP puede ser un poco más costoso. Entonces, mi trabajo principalmente en este momento y desde hace unos años es la customización, y creo que el beneficio que yo he visto a lo largo de estos años es bueno. Ha servido para esto que decía Omar, que creo que es una de las principales tareas de nosotros, el eliminar el trabajo repetitivo para que el valor de para que los puestos de las personas tengan un mejor desarrollo o sus correos. Y yo creo que en mi caso tengo varios casos de éxito donde hemos eliminado este tipo de procedimientos o este tipo de personas que estaban copiando, pegando, enviando correo, con una customización que hace esto de manera automática. En mi caso, yo no he customizado tanto software de terceros. Sí lo he hecho. Y lo he hecho más por cumplir con normas legales, que ese es otro punto con el que debemos considerar para customizar software, cumplir las normas legales. Lo he hecho pocas veces, pero sí lo he realizado, y pues en este caso nos salvamos de multas, ¿no?, con Hacienda. A mí lo personal, igual que Fabi, pues sí me ha tocado hacer customizaciones tanto de software satelital como de software propiamente de ERP,
y parte de mi experiencia laboral en algún punto fue hacer software a la medida o RPs a la medida. Entonces todo era, aquí está un core y sobre ese adaptarlo totalmente a la empresa, ¿no? Entonces era algo muy tedioso y sí, se tiene que hacer muy de la mano con el usuario funcional, porque a veces es un error muy normal trabajar con los altos mandos cuando el usuario funcional es el que sabe el proceso, ¿no? Entonces, sí me ha tocado esa partecilla, que a veces es buena, a veces es sufrible, pero Sí, creo que yo me dijiste algo muy importante, ¿no? O sea, si se va a hacer una personalización, tiene que ser con la persona que va a utilizar la personalización, ¿no? O con quien está haciendo el levantamiento. Porque muchas veces acaba uno haciendo personalizaciones que no le funcionan a la persona que realmente la iba a utilizar. Y como decía Oswald también, o sea, las personalizaciones cuando son por mandato de alguna autoridad, o sea, que ya es un tema gubernamental, pues ahí creo que también respondemos parte de las primeras preguntas, ¿no? ¿Cuándo sí hacerlo? O sea, esa también es una razón, ¿no? O sea, si es algo gubernamental, pues sí es necesario realizar esas customizaciones o personalizaciones. No hay de otra. Y retomando lo que dice Fabi también, o sea, hay muchas veces que esas mejoras que hacemos o que se hacen, pues sí generan un costo-beneficio en licencias, ¿no? O sea, le estoy quitando trabajo repetitivo a alguna persona o le estoy evitando que tenga que consumir una licencia para un software de un proveedor que se utiliza. Bueno, y de estas personalizaciones que ustedes han tenido que participar o que han desarrollado, ¿han tenido problemas con esas personalizaciones? Y si sí, ¿nos pueden platicar algún ejemplo? Fue tratando de extraer datos de un ambiente a otro. Teníamos una base de datos en un sistema operativo Unix y una base de datos en SQL Server. Lo que tenía que hacer la aplicación era extraer información de Unix, llevarle a SQL Server y esa información era consumida por un reporteador. Estuvimos trabajando en la funcionalidad, lo hicimos en ambiente de pruebas, funcionó bien. La conexión era demasiado lenta por la cantidad de datos que se traían, entonces se cortaba a la mitad. Nada más pasaba el encabezado del reporte y eso era lo que se imprimía. Pero al pasar el encabezado del reporte, en la base de datos de Unix lo marcaba como que ya estaba impreso. Entonces teníamos información incompleta del lado de Windows y teníamos información que se supone que ya estaba entregada del lado de Unix. Ahí sí fue un error técnico. En ambiente de pruebas, pues es eso, ¿no? Un ambiente de pruebas donde todo funciona mejor que en productivo y jamás consideramos el volumen de datos que íbamos a traer y que provocó al final la caída de la conexión entre ambos ambientes. Al final creo que se resolvió con una tabla temporal y ya teníamos volúmenes de datos más pequeños, pero bueno, esa fue mi mala experiencia con las customizaciones. Yo creo que una de mis malas experiencias, pero fue a raíz de una customización que no hice yo, fue el que estaba yo haciendo un reporteo de lo que es el inventario, el costeo del inventario y demás. Y en algún punto customizaron el RP, pero llegaron a una fibra tan sensible donde algo al costear el inventario salía mal. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer el reporte, lo entregué y demás, hasta cierto punto yo era el que se suponía que tenía el error, ¿no? Entonces me costó muchísimo lograr llegar hasta el punto exacto del, digamos, no sé, el producto, no sé, la cosita en el inventario que no cuadraba en números. Pero
al llegar a ese punto les comprobé que realmente mi reporte estaba bien, que lo que estaba mal era el reporte natural del RP. Y ese reporte natural del RP salió así por la customización que hicieron en algún punto en el RP, pero que todo el mundo pensaba que estaba bien, que todo el mundo aplaudió y demás, y resulta que no, que les pegó a ciertos números de parte y que esos números de parte se estaban costeando mal, y que a lo mejor era mínimo y eran 10, 20 pesos, 30 pesos, y no se lograba notar, ¿no? Pero que cuando le metían inventario y se multiplicaba, estaban perdidos ahí 30,000, 300,000 pesos, que decías, oye, ¿y de dónde? ¿Y cómo? Y lamentablemente, tú que vas creando algo nuevo, no, pues es que tu sistema está mal. Sí, pero oye, yo estoy tomando los datos nativos del RP, ¿no? No, está mal. Y llegas al punto de que necesitas comprobarles que no está mal tu sistema. Eso sí fue un dolor de cabeza, pero se pudo hacer. Sí, yo creo que lo que comenta Omar va muy de la mano con lo que decía Fabi al principio ella, ¿no? O sea, si no tienes un experto que conoce la herramienta o esas fibras delicadas que hay en el software que estás personalizando, pues corres esos riesgos, ¿no? Que se haga un cambio y al final te das cuenta que no está ejecutándolo correctamente o que no hiciste el cambio de la manera más indicada, ¿no? O como dice Osvaldo, a lo mejor en un ambiente de pruebas con un volumen de datos más menor al que tienes en un productivo, no cachas a ver el volumen que vas a tener en productivo. Pero creo que esos son parte de los riesgos y son muy buenos ejemplos como para que quien pueda ver el foro o lo está escuchando, pues lo tome como lecciones aprendidas, ¿no? Que también le puede servir mucho. Bueno, muchas gracias por esos comentarios, porque creo que de verdad sí son como muy buenas lecciones aprendidas y que sí le pueden servir a más personas de referencia. La siguiente pregunta es, ¿cómo crees que debe definirse en una empresa cuándo realizar una personalización? O sea, ¿qué esquema debería seguirse? Yo creo que el filtro del usuario debe de pasar por el análisis de no solo del departamento del área que lo está solicitando, sino de las otras áreas que se van a ver involucradas o afectadas por este cambio. Sobre todo si va a representar un cambio en el proceso también de la misma actividad que se esté tratando de cubrir con la personalización. Debe haber un costo-beneficio de, como decían hace rato Osvaldo y Omar, de los usuarios a los que se va a beneficiar, o del ahorro que va a haber en horas o del ahorro que va a haber en licencias contra las horas de programación de esta personalización. Y yo creo que el punto que no tenía yo en un principio aquí listado a la hora que lo contesté, es bien importante, yo creo que basándonos en la pregunta anterior, ¿cuánto conozco yo el software original? ¿Tengo el conocimiento de verdad completo del software original necesario para poder hacer este cambio? Y si la respuesta es sí, pues adelante. Y si no, yo creo que es regresarnos nuevamente al punto de conocer muy bien la herramienta que voy a modificar. Bueno, yo creo que para iniciar o para aprobar un proyecto, definitivamente es por parte de las direcciones, parte de la dirección. Y creo que es deber de las unidades de negocio presentar lo más detallado posible el problema que se está generando por no tener la personalización. Y es responsabilidad de las áreas de tecnología llevar más de una propuesta explicando el costo-beneficio sobre todo y el tiempo. Porque al final de cuentas, si la dirección no aprueba el proyecto, pues bueno, no hay más que hacer. Pero sí es importante llevar todo documentado. Si el problema va más allá de una sola área, igual involucrar a todas las áreas afectadas y llevar por lo menos 2 o 3 propuestas
sólidas para que la dirección pueda tomar una decisión al respecto, ¿no? Y decidir con qué proyecto se resolvería la solución. Perdón, se resolvería el problema. Yo creo que es importante siempre tener el costo-beneficio, como dice Fabi también, involucrar a las áreas o a todos los que puedan verse afectados y también tener todos los panoramas posibles. Que a veces todo el mundo tiene en mente el happy path. Por aquí va a pasar y todo va a estar excelente, ¿no? Pero también debes de tener en cuenta esto puede pasar y te puede generar estos problemas, porque a veces llega a pasar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, sí va a ser una customización, sí va a ser una carga, pero ¿qué crees? No sé, por 5 minutos voy a saturar la base de datos, ¿no? Entonces, te puede convenir, no te puede convenir, o a lo mejor este proceso puede ejecutarse mejor en la noche porque te va a beneficiar en esto, o a lo mejor sabes que esto está muy por fuera de mis capacidades, vamos a buscar un especialista de la materia, ¿no? Porque ese es también un grave error que a veces cometen las personas, digo en general, hasta inclusive de TI, de que dices, no, sí puedo, y a veces no tienen los conocimientos debidos y sale peor el asunto. No hay como dejarle a los expertos hacer las cosas para los que son expertos. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, muy, muy buenos comentarios, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una dirección y un gobierno, ¿no? Que se llama así, ¿no? Normalmente es un gobierno de tecnología o un foro o un escenario donde se deben de aprobar este tipo de proyectos, tomando en cuenta todo lo que dice, ¿no? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Cuáles son los riesgos de ejecutar estas personalizaciones? ¿Cuál es la ventaja? Y como dice Osvaldo, ¿no? Y es muy bueno no solo presentar una alternativa de solución, ¿no? O sea, si se pueden presentar más de una, bueno, qué bueno, ¿no? Para poder tener mayor opciones de solución. Bueno, esas son todas las preguntas. No sé si quieren adicionar algún comentario más acerca de las personalizaciones o de algún comentario de alguien más que haya hecho durante el foro. Yo creo que las personalizaciones no son para todas las empresas. Yo creo que hay empresas pequeñas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que no tienen la capacidad económica, sobre todo, de tener su propio equipo de desarrollo y de mantener ese equipo de desarrollo. Para esos casos igual y sería bueno que las empresas buscaran proveedores que ofrezcan paquetes o en la venta de su software paquetes de servicios, puede ser de servicios 24/7, hay algunos proveedores que te ofrecen horas de desarrollo, hay otros proveedores que te ofrecen cierto grado de dificultad de personalizaciones, y yo creo que de esa forma te evitas, como empresa pequeña, tener que invertir en un área de desarrollo, porque pues a lo mejor no tienes ese músculo financiero para mantenerlo. Uh-huh. Sí, muy, muy buen aporte, Osvaldo. O sea, si también vas a tener una personalización y después no la vas a poder seguir manteniendo, pues sí, es bueno buscar alternativas, ¿no? Que te puedan apoyar con esto. Omar, Fabi, ¿quieren dar algún otro comentario o algo más que les gustaría compartirnos? Bueno, pues yo más que comentario me llevo varios puntos que creo que voy a tratar que voy a empezar a tener en cuenta antes de una personalización. Lo que comentan ustedes, siempre es importante
acercarte no solo con la dirección, sino también con el usuario funcional. Creo que esa práctica yo la tengo, o sea, la he tratado de siempre hacer, pero no lo hacía como de manera obligatoria, y creo que me llevo esa parte basado en sus experiencias. Y pues esto que comenta Osvaldo también al final, siempre es importante en el momento que se esté pidiendo una personalización, tener en cuenta que esa customización que se está pidiendo va a necesitar en algún momento mantenimiento, y también mencionarlo como un riesgo al momento de que se tenga, porque ¿qué va a pasar el día de mañana que esa persona que contrataste de manera temporal no está para seguir haciendo los cambios, y vas a quedarte con una herramienta que puede darte muchísimos más problemas, y después no existe el experto que la pueda seguir revisando? Eso creo que serían las cosas que me llevo de sus comentarios. Sí, hay un punto muy importante en lo que dijiste, Fabi, es si va a haber un externo que va a realizar el desarrollo y ya no va a estar, tiene que estar documentado. O sea, cualquier personalización tiene que estar lo mejor que se pueda documentada, ¿no? La estructura, si se cambió en la base de datos, un manual de usuario, un manual de diseño, algo que sirva de soporte para poder trabajarla más adelante, ¿no? Que no sea una sola persona quien tenga el conocimiento. Perdonen la interrupción de mi dato súper bueno. Sí, o sea, realmente es muy importante tener el costo-beneficio, ver con el usuario funcional y tener como que el panorama completo siempre, o sea, los pros y contras, ¿no? Y ya sobre eso vemos qué se puede hacer o vemos qué no se puede hacer. Y yo creo que algo de lo que mi experiencia me ha dado es también saber a veces cuando no se pueden hacer las cosas, justificar el por qué no se pueden hacer las cosas, ¿no? Para que no haya problemas a futuro y no sea un no cerrado, cuando a veces era un no por esto, no porque no tenemos esto, no porque, no sé, por ejemplo, el ejemplo que ponían, pues si mi proveedor no me va a... es un proveedor que a lo mejor el día de mañana se va a desaparecer, pues ¿para qué me meto en esos problemas, no? Mejor busco un proveedor que sí pueda tener la confianza de que me dio una póliza para darme mantenimiento, de que podemos seguirlo viendo o algo parecido. Que es un muy buen punto esa parte que a veces no se tiene en cuenta. Que nada más en el momento quiere salir del agujero y después a futuro pueden ser más problemas. Sí. No, pues les agradezco mucho, igual como Fabi, creo que fue un foro muy interesante. Vimos muchas cosas y diferentes puntos de vista que nos sirven para seguir que implementar en nuestro trabajo, ¿no? En el día a día, no nada más como dando nuestro punto de vista, sino también aprendiendo de los demás y de sus experiencias. Creo que de verdad fueron muy buenos ejemplos y muy, muy claros en lo que explicaron. Yo también me llevo mucho aprendizaje, muchas cosas que como dice Fabi, puedo implementar en mi trabajo. Les agradezco mucho el tiempo y mucho su participación como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti también, Ana, por seguirnos, en mi caso, por seguirme tomando en cuenta, aunque ya no seas mi compañera.